en este caso? Bueno, nosotros hemos hecho algunos estudios econométricos, algunos análisis, y el impacto de estas dos variables en los últimos años, el impacto sobre el comportamiento del PIB está más o menos en promedio un 60%. El tipo de cambio impacta ese PIB y un 40% los ingresos petroleros. Es lo que hemos estudiado. Por eso el tema del tipo de cambio no es cualquier tema, ¿no? Entonces, un poco para continuar con esa secuencia, manipulan el tipo de cambio, aumenta el tipo de cambio, ¿verdad? Aumentan todos los precios de la economía, es decir, hay inflación, o en su momento que tuvimos hiperinflación, y si aumentan los precios y hay inflación y el salario nominal queda igual, hay una pérdida del poder adquisitivo. Una enorme pérdida, por esto que nos está diciendo, creo que da una dimensión de cuánto es eso. Sí, no, la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo desde el último incremento salarial, ha sido importante, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida del poder adquisitivo, hay una disminución de la demanda en la economía, porque, bueno, no hay poder adquisitivo, que no es solo de los hogares, es también incluso de la administración pública, porque ese presupuesto que se aprueba en noviembre, diciembre del año anterior, se aprueba en términos nominales. Y cuando hay una inflación, cuando vas a ver y lo vas a ejecutar el año siguiente, ese presupuesto no te alcanza. Entonces, disminuye la demanda y contrae la economía. Por eso es que, por ejemplo, estimar qué es lo que va a ocurrir con el PIB en Venezuela el próximo año, ¿de qué depende en resumen? Depende de qué tanto van a atacar el tipo de cambio, y recordemos que vamos a estar en un periodo electoral. Nosotros hemos visto que ese comportamiento de intensificación del tipo de cambio es en momentos electorales o en momentos donde están orquestadas distintas acciones de violencia, las guarimbas. 2017, 2014, 2019. No, el 2019, enero de 2019 fue la mayor variación de ese tipo de cambio inexplicable desde el punto de vista económico. Fue cuando se autojuramentó Guaidó, cuando lo de la ayuda humanitaria por la frontera, todo eso que pasó, ¿no? Entonces, claro, va a depender de cómo se comporta ese tipo de cambio y qué tanto intensifican el ataque. Va a depender del precio del petróleo, va a depender de la producción petrolera, va a depender de esos ingresos petroleros, qué tanto queda aquí o se termina yendo. Y en cuanto al tipo de cambio, no solo el tipo de cambio cuánto atacan, sino cómo se compensa el efecto inflacionario con la recuperación del poder adquisitivo para mantener los niveles de poder adquisitivo de demanda y por lo tanto de producción. O sea, como decía, son muchos factores. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.